Buenas tardes amigos y amigas, gracias por acompañarnos en esta nueva transmisión. Hoy tenemos el tercer taller del PachaFest desde casa con el tema Cuidado de suelos y abonos orgánicos. Este es un tema que había generado algunas inquietudes durante los talleres pasados, así que nos da mucho gusto poder presentarlo para ustedes hoy. Esta tarde vamos a contar con la presencia de dos grandes expositores. Ellos son Stephen Sherwood de la Finca Orgánica Urcuhuayco, desde el Valle de los Chillos, y nuestro compañero Javier Mera del Frente Agroecológico de Chimborazo, Proaño Vive. También vamos a contar con un pequeño aporte de Raquel Chávez, quien es parte de la Asociación de Producción Agroecológica Utopía. Y para la parte del conversatorio estará con nosotros nuestro compañero Alex Leguízamo. Vamos a tener las dos exposiciones y al final abriremos un espacio
para que los expositores puedan responder a algunas inquietudes de los asistentes. Así que les invitamos a dejar sus dudas y preguntas en la parte de los comentarios. También les recordamos que durante esta transmisión en vivo vamos a estar haciendo el sorteo de 2 sacos de lombricompost que han sido donados por nuestros amigos de Ferti Orgánico. Así que estén atentos para que puedan participar del sorteo. El primer saco lo vamos a sortear entre todas las personas que compartan esta transmisión en vivo en sus perfiles. Así que les invitamos a compartirlo y dejarlo en modo público para que puedan participar. El segundo saco va a ser sorteado entre las 5 primeras personas que respondan correctamente a una trivia que les vamos a hacer en la parte final del conversatorio. Así que les invitamos a que se queden atentos a la transmisión y que pasen la voz para que más gente pueda llegar a este encuentro de aprendizaje. Bienvenidos y bienvenidas a la gran familia agroecológica del Pacha Fest. Buenas tardes, familia agroecológica. Gracias por unirse a este nuevo taller. En esta tarde nos va a acompañar Stephen Sherwood. Él se ha desempeñado como profesor e investigador en conocimientos, tecnología e innovación en una universidad de los Países Bajos. También se ha desempeñado como asesor en la conformación de diferentes organizaciones privadas y también en la conformación de organizaciones sobre agroecología como el Colectivo Agroecológico del Ecuador y Eco Rural. Junto a Miriam Paredes son fundadores de la granja familiar Urcuhuaycu, que está ubicada en las faldas del volcán Ilaló, en el Valle de los Chillos. En esta granja se puede encontrar una canasta semanal con productos orgánicos. También va a estar con nosotros nuestro compañero Javier Mera. Él es ingeniero agrónomo que forma parte del Frente Agroecológico de Chimborazo, Proaño Vive. Es experto en semillas y se ha desempeñado como docente en la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Y también en esta tarde nos va a un compañero que forma parte del Frente Agroecológico de Chimborazo, Proaño Vive. Es colombiano y reside en Ecuador desde el año 2001, en donde se ha desarrollado como agrónomo en diferentes proyectos de conservación. También ha trabajado en proyectos de producción agrícola y ganadera con comunidades indígenas tanto en la sierra como en la Amazonía. Actualmente trabaja en el Comité Europeo para la Formación y la Agricultura, donde se asocian con pequeños productores de quinoa. También trabajan con Comprovich, con Maquita y con ERPE. Con esta información que les acabo de dar, damos por iniciada esta transmisión en vivo. Sean todos bienvenidos. Qué gusto estar nuevamente aquí con ustedes. Un abrazo para todos los compañeros que estamos en el Pacha Fest, incursionando en este tema de suelo, un tema tan interesante, ¿no? Bueno, yo quería primero hacer una breve introducción acerca de la temática a abordar. Entonces, tengo una presentación, no sé si puedo compartir pantalla, me avisan. Ya. No sé si la podemos ver. Sí, claro, sí. Ya. Bueno, ya. Entonces, bueno, la agricultura, decíamos, inicia en el suelo, ¿no? Y el reto de manejar el suelo es un reto que nos preocupa a todos, ¿no? Sobre todo hoy en día en un entorno en el cual los entornos que han sido humanizados, en menor o en menor grado tienden a degradarse, ¿no? Entonces, el suelo es importante y obviamente si no tenemos suelo, es imposible hablar de agricultura, ¿no? Bueno, se puede hacer agricultura en sistemas hidropónicos, ¿no? Pero mirando el tema de la integralidad de la agricultura, nos preocupa fundamentalmente el suelo, ¿no? Y ahora, el suelo que tenemos disponible depende de algunos factores, ¿no? Que se conocen como los factores que forman, que condicionan la forma, la estructura del suelo, ¿no? En la imagen nosotros podemos ver dos fotografías, ¿no? Que contrastan, ¿no?
En la una, en donde tengo un suelo agrícola que está en un muy buen estado, a pesar de que el entorno no tiene tanta diversidad, pero uno puede mirar el suelo negro, el suelo apto para cultivo, ¿no? Y en la otra fotografía podemos mirar un suelo degradado, ¿no? Y eso puede ser el futuro realmente de todo el suelo que tenemos cultivable en el mundo, ¿no? Y nos preocupa fundamentalmente manejarlo, conservarlo, ¿no? Entonces, para que el suelo sea lo que es ahora, ha tenido que pasar mucho tiempo. Y el suelo tiene que, o ha estado condicionado a la incidencia de factores climáticos, por ejemplo, depende del tipo de minerales de los cuales se haya originado ese suelo, depende de la materia viva o la parte viva que está en el suelo que ha incidido en la degradación de este suelo y obviamente en el relieve que este suelo tiene, ¿no? Entonces, hay que partir de la idea de que el suelo parte de las rocas. Las rocas han sufrido un proceso de meteorización por mucho tiempo, de degradación continua, frecuente, han estado expuestas a la lluvia, al sol, a muchos factores, ¿no? Y también a factores bióticos, ¿no? Entonces, esas diferencias de haber estado sometida a diferentes situaciones le concibe, ¿no? Una estructura, unas características, podemos decirlo así, diferentes, ¿no? Ahora, el suelo es portador de minerales. Las plantas lo que hacen es toman del suelo minerales. Y nosotros, las personas que cultivamos, obviamente, tomamos esos minerales de las plantas, los ingresamos en nuestros organismos a través de la alimentación y desarrollamos nuestra vida, ¿no? Ahora, mientras más diversos sean los minerales que están ingresando en nuestro sistema alimentario será más resiliente, más robusto, ¿no? Hoy en día, en este escenario de pandemia, por ejemplo, vemos que existe una gran afectación precisamente de los sectores humanos vulnerables, ¿no? Y cuando hablamos de sectores humanos vulnerables, hablamos de gente que tiene problemas de enfermedades, ¿no? Diabetes, hipertensión, sobrepeso, etcétera, algún tipo de cáncer, etcétera, ¿no? La causa de estos problemas sanitarios es un desequilibrio en el ingreso de nutrientes que existen en la alimentación, ¿no? Entonces, cuando nosotros extraemos de un suelo que viene de las rocas, una roca tiene miles de minerales, pero esos minerales han sido descompuestos y producto de la acción de microorganismos y de organismos grandes, por muchos años, los han puesto disponibles para que las plantas los puedan tomar y nosotros los seres humanos los podamos tomar para servirnos de ellos, ¿no? Y la idea es que tengamos una buena alimentación, un buen estilo de vida, de que podamos mejorar nuestra resistencia a enfermedades, ¿no? Y obviamente de que podamos prolongar nuestra estadía en este mundo, ¿no? Y eso lo conseguiremos en la medida en la que tengamos un suelo que esté en óptimas condiciones, ¿no? Si tenemos un suelo que está degradado, obviamente eso va a ser complicado. La compañera que expuso anteriormente y nos mostraba su finca y nos mostraba cómo ella trabaja el suelo, ¿no? Trabaja la fertilidad del suelo, nos daba un gran ejemplo de esto, ¿sí? Entonces, ¿qué es la materia orgánica en el suelo y sobre todo cómo mejorar su función, ¿no? Es una idea que vamos a tratar de responder en este breve tiempo. Entonces, nosotros tenemos diferentes tipos de materia orgánica, ¿no? Que la conocemos en este caso como una parte de esa materia orgánica será una materia orgánica activa, ¿no? Y otra parte será una parte de materia orgánica pasiva. La materia orgánica activa es la que está, por decirlo de alguna manera, fresca, la que ha sido incorporada recientemente al suelo, ¿no? Y esta pasa mucho tiempo en el suelo si no existe un ciclo de movimiento a través de las plantas y nuevamente para que pueda volver al suelo. Esta materia orgánica se acumula en el suelo, dependiendo del clima, dependiendo de otros factores también, ¿no?
Pero, en definitiva, la materia orgánica empieza a dar vida al suelo cuando se la incorpora al suelo, ¿no? Y la fracción de materia orgánica fresca, podemos decirlo así, ¿no? Es muy pequeña en comparación con la materia orgánica que en algunos suelos existe, ¿no? Que llevará mucho tiempo. Y obviamente, tener disponibles los nutrientes que están en la materia orgánica va a depender, en este caso, de varios factores, pero fundamentalmente de la cantidad de materia orgánica que esté en el suelo, ¿no? Entonces, la mayor cantidad de nutrientes disponibles para las plantas va a estar presente en la materia orgánica que está en un proceso de descomposición, o que nosotros le ponemos ahí que está recién muerta, ¿no? Ya. Ahora, para ejercitar un poco para mostrar un poco de lo que podemos hacer, entonces voy a desplazarme hasta la parte externa de mi casa, ¿no? Y vamos a mostrar una alternativa. Yo no tengo aquí la finca, ¿no? Pero tengo unos pocos cultivos. No sé si se mira, no sé si se logra mirar, pero tengo ahí algo de cultivos, ¿no? Bueno, algo de plantas, ¿no? Por ahí podemos, por ejemplo, mirar algo de, ¿sí? Perdón, ¿ya? Entonces, ahí se puede, ¿ya? Ya, entiendo que estamos ahora sí, mirando. Entonces tengo aquí, algunos, este es mi pequeño espacio en donde cultivo plantas básicamente, ¿no? Tenemos algo de especies, medicinales, algo de especies para, en este caso, los condimentos de la casa, etcétera, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Bajo este concepto, en la ciudad, nosotros no tenemos suelo, ¿no? Los paisajes se han ido modernizando, ¿no? Y las poblaciones humanas hemos ido alejando el suelo de las ciudades y hemos ido tendiendo una capa de cemento, de asfalto sobre ese suelo, y nos toca crear nuestro propio suelo, ¿no? Entonces, una de las alternativas que nosotros estamos queriendo transmitir es que nosotros podemos mejorar esa fertilidad en el suelo de nuestra propia casa, ¿no? ¿Cómo? Procesando nuestros propios desechos, ¿no? Entonces, yo tengo aquí algo que les quiero mostrar, ¿no? Y es, por ejemplo, la materia orgánica que nosotros procesamos, ¿no? Entonces, aquí existe un poco de los residuos que genera la casa, se tratan de aprovechar para generar abono orgánico, ¿no? Entonces, esto ha pasado mucho tiempo para que pueda estar así, y yo tengo aquí una especie de cultivo de microorganismos, ¿no? Entonces, frecuentemente estamos yendo a buscar en el campo pedazos de troncos que tienen un poco que están en el proceso de descomposición, y los traemos acá y los ponemos aquí y tratamos de mantenerlos, ¿no? Pero tengo este espacio en donde nosotros podemos ir procesando, por ejemplo, algo de desechos, ¿no? Algo de la materia orgánica, ¿no? Entonces, aquí tenemos materia orgánica que está en proceso de descomposición. Bueno, esta es fresca, ¿no? Y vamos fraccionando y vamos poniéndola en capas, ¿no? Entonces ponemos un poco de materia orgánica fresca, ¿no? Y luego vamos haciendo una capa con la fuente de inóculo, que sería, aquí tengo miles, millones de microorganismos que están multiplicándose, y la idea es que me ayuden a descomponer lo que está siendo incorporado, ¿no? Entonces, hay una parte
de residuos que todavía no se descomponen, pero que con el tiempo, poco a poco, podemos ir extrayéndolos para mejorar, en este caso, los cultivos, nuestros cultivos, ¿no? Entonces, la idea es que la materia orgánica que nosotros tenemos a disposición la podamos usar, ¿no? La podamos usar y nos pueda servir para mejorar las características de nuestro suelo, ¿no? La idea era mostrar un poco lo que se puede hacer en casa, ¿no? Pero obviamente en los videos que acabamos de mirar, la compañera nos mostró cómo se puede hacer, en este caso, lo mismo, lo propio, en campos más amplios, ¿no? Cuando ya tienes animales que te proveen materia orgánica, cuando tienes plantas que puedes podar y puedes aportar esa materia orgánica al suelo, porque la vida del suelo, la fertilidad del suelo está en los nutrientes que este suelo tenga, ¿no? Y para que los nutrientes estén disponibles, para que los minerales de los que hablábamos estén disponibles, hay que empezar a liberarlos. ¿Y cómo los vamos a liberar? Con la ayuda de los microorganismos, ¿no? Que nos van a ayudar a mostrar, ¿no? Tenemos aquí también algo de desechos de la chimenea, por ejemplo, ¿no? Que nos ayudan a un poco el carbón y la ceniza, que nos ayudan a evitar un poco de males dolores, por ejemplo, ¿no? Y obviamente podemos incorporar eso en nuestras huertas, ¿no? En nuestro suelo. Entonces, creo que estoy llegando al tiempo de, de mi presentación. Parece que le toca a alguien más. No sé si podemos proseguir o si me extiendo un momento más. Ustedes me dicen. Ya. Bueno, entonces, miren que es importante que nosotros podamos aprovechar de los recursos que podemos tener para producir o una parte al menos de nuestros alimentos, ¿no? Entonces, y lo otro importante es que podamos incluir a los niños en esta labor, ¿no? Porque esto se vuelve una especie de hábito, ¿no? En donde guardamos un poco de lo que normalmente iría a la basura y lo empezamos a tratar para tratar de aprovecharlo, ¿no? De aquí siempre nosotros estamos regalando plantas o regalando cositas así para que se puedan disponer en otro sitio, ¿no? Entonces, ahora, hay que añadir de que en la medida en la que podamos nosotros mejorar la calidad de nuestro suelo, ¿no? En esa medida podremos mejorar la posibilidad de producir plantas, cuales quieran que sean de cualquier tipo, y al mismo tiempo, si se trata de plantas que nos van a brindar alimentos, que estos alimentos extraigan esos minerales, extraigan esos nutrientes y que podamos continuar el ciclo, ¿no? Entonces, esta sería un poco la idea, ¿no? Entonces, como habíamos visto, la cantidad de materia orgánica recién muerta, recién en proceso de descomposición, aporta grandes cantidades de nutrientes, ¿no? Entonces, si esto lo mezclamos con un poco de acerrín, con un poco de cascarilla, con un poco de suelo mismo, ¿no? Eso nos permite mejorar la calidad de nuestro suelo, del que podemos hacer, ¿no? ¿Me puedo quedar por ahí? Luego contestaré preguntas. Muy bien. Nos van a presentar pues
Hola chicos, ¿cómo están? Hola, Hola, muy bien. bien. ¿Qué tal? ¿De dónde vienen? Argentina, ¿De qué parte de Argentina? soy de Misiones, pero vivo en Buenos Aires hace 5 años. Ah, chévere. ¿Y vos? De Perú, Huancayo. De Huancayo, qué Sí. bien. ¿Cuánto tiempo llevas en Ecuador? Ya voy por mis 2 meses. Ah, bien. ¿Y aquí con quién tenemos el gusto? Con Javiera de Chile, soy de Temuco, del sur de Chile. Ah, chévere. ¿Y este señor? Bueno, Paul ya me conocen, ¿no? Sí. Vengo de Guangopolo. Ah, chévere. ¿Y qué encuentran haciendo aquí? Bueno, está haciendo una prueba con nuevos materiales para compostar, como con ese modelo de reactor, que ¿cómo lo llaman tú? Reactor bioreactor. Bioreactor. Bueno, Qué bien. estamos probando la corteza de eucalipto y las ramas, hojas trituradas de acacia. Y mezclado con lo demás, con pasto, Gallinaza y popo de cuy. Muéstrame los materiales. ¿Qué tenemos aquí en esta Acá tenemos popo de cuy carretilla? ¿Ya? en la carretilla. ¿Y para qué es este bono de cuy? Don Pablo. bueno, para mí, Cualquiera. para cualquiera, no, bueno, para aportar nitrógeno, ¿no? Todos los Ah, abonos ya, orgánicos. ¿Y tendrá animales? Sí, Muéstrame otra vez, por favor. tienen un montón de lombrices y Ahí tenemos una pequeña De lombricita. vida, de bioorganismos. Bioorganismos, tienen muchos bioorganismos. Ah, chévere. Ahí hay una pequeña. Aquí tenemos una más grande. Y ese tiene el... También estamos usando, Chévere. ¿Qué más tenemos? estamos usando bueno, pasto seco, no tanto, pero cortado y seco. ¿Cuál es la que lleva? También tenemos corteza de eucalipto. Esta es la prueba con la corteza de eucalipto, de hecho. Ah, bien. Y estamos usando gallinaza, Coca de gallinaza. popo de gallina. Chévere. ¿Y qué esperan lograr con este montón de eucalipto? Material orgánico ¿Ya? para las plantas. ¿Qué Y más, Paul? Pau, ¿para qué es lo especial de este eucalipto y lo que va a salir? bueno, el eucalipto lo interesante es que aporta mucho carbono y mucha lignina. La lignina la descomponen exclusivamente unos hongos, los que de una familia de hongos que son los mismos que a veces se comen en los bosques. Y lo que estamos haciendo es lo que hace naturalmente un bosque, depositar sus cortezas, hojas, ramas en la superficie. Y eso es lo que nos está dando alimento desde hace 12.000 años y nos va a dar alimentos y nos queda tiempo para el futuro, porque realmente es el material que fabrica los suelos. O sea, los abonos orgánicos convencionales fertilizan, pero no fabrican suelo. Eso lo que estamos haciendo es fabricación de suelos. ¿Y qué son estos tubos que están parados por ahí? Esos son Para que reciba oxígeno el compost. para airear. Airear. Sí. ¿Y por qué es tan importante al aire? Porque los hongos tienen esa particularidad de que necesitan, como nosotros, 21% de oxígeno para crecer. Si se mantiene en un ambiente ahogado, sin oxígeno, porque en agua, no crecen bien o se mueren. Si se ahoga mucho, más bien tendríamos bacterias, no hongos. Y lo que queremos es hongo porque es el único capaz de degradar la lignina de la madera. Hola, muy buenas noches, ¿me escuchan?
¿Todo bien con el sonido? Sí, Steve, te escuchamos, puedes continuar. Gracias. Bueno, muy buenas noches. Es un gusto estar aquí compartiendo. Quiero continuar con algunos puntos que mencionó Javier sobre el suelo, pero voy a ir al grano. Voy a ir directamente al tema de los hongos del suelo, que de mi perspectiva y la perspectiva de muchos, los hongos representan, bueno, la clase de organismo más importante en el suelo, por algunas razones que voy a argumentar. Conmigo está el señor, está con nosotros Paul de House, que está en la foto, el señor con el gorro. Él es un francés belga que lleva muchos años en Colombia y en Ecuador y nos va a acompañar con algunos comentarios seguramente sobre su conocimiento. Y también Pedro Yasun, que es un experto entre varias cosas, ecología de suelos. Y voy a hablar de la experiencia de nuestra finca Granja Urcuhuayco, que está en el Valle de los Chíos, como una hora de Quito, y un poco de nuestro trabajo con la Fundación Ecorural y con el colectivo agroecológico. Permíteme avanzar. Me gustaría ir a la siguiente diapositiva, si pueden. La siguiente diapositiva, porque no creo que tengo control de este lado. ¿Sería posible pasar al siguiente diapositiva? Todavía no me avanza en la pantalla. Según Pedro, tienen que habilitar la presentación. Yo creo que los de Pacha están... Si pueden pasar... Ah, sí. Ok, no sale en mi pantalla. Disculpe, yo solo veo la entrada, por si acaso. La segunda tiene dos chicas paradas en frente de Concagua. Ok, excelente. Entonces, por alguna razón no avanza en mi pantalla. Entonces, ahí tenemos dos chicas de Riobamba que están paradas arriba de nuestra finca, mostrando cómo comenzamos. Y me imagino que algunos de ustedes conocen este tipo de suelo, que es ceniza cementada, muy alto en minerales, pero muy baja en vida. Y ese fue el comienzo de nuestra finca. Me gustaría avanzar al siguiente. Okay, que tiene un perro. Que, bueno, según Javier, solo está la primera diapositiva, por si acaso. No sé si está avanzando para otras personas. Y Pedro dice lo mismo. Si desean, la otra es que trato de hacerlo desde mi pantalla. Sí, parece que no está avanzando en la pantalla por alguna razón. Si quieren pasarlo por este lado, tal vez yo podría avanzar desde mi pantalla. Ok, muy bien. Entonces voy a abrir la presentación de aquí, poner en share screen. Ya. Entonces ahí está. Ok. ¿Sí sale mi pantalla? Excelente. Ahí estamos con las dos chicas en el campo de Concagua, que es una situación bastante común para muchos agricultores aquí, que comienzan con el suelo degradado
Y ahora estamos viendo, la primera actividad nuestra fue capturar agua. Como dice Pacho Cantena, entre algunos otros, con agua y mierda no hay cultivo que se pierda, ¿no? Y en este caso sí, nuestro primer objetivo fue capturar agua en un punto alto de la propiedad, agua de lluvia, para que podíamos comenzar a movilizar la biología. Luego sembramos abonos verdes, en este caso vicia avena, como una forma de fijar nitrógeno para comenzar a movilizar el suelo, pero sobre todo para lograr el segundo objetivo, la mierda, el abono, a través de los cuis, ¿no? Y cuando tuvimos agua, cuando tuvimos la semilla de vicia avena, la luz solar que podíamos depositar en la finca, podíamos movilizar una población de cuis, en este caso tenemos 300, 350, y aprovechar su abono. Y ahí desencadenar todo un proceso basado en abono de cuis y principalmente en bacteria. Y este nos daba nutrientes, pero este no fue suficiente para levantar una finca. Tuvimos que comenzar a trabajar con hongos. Y este ha sido el trabajo de los últimos años, de no solamente proveer nutrientes a las plantas, pero comenzar a hacer crecer el cuerpo, la estructura del suelo. Y voy a hablar un poco de estos hongos de suelo. Y por función hablamos de tres clases principales, que hay algunos como controladores biológicos, como las tricodermas, pero también los patógenos de suelo, causados por hongos, fusariums, etc. Porque también ellos nos ayudan a entender cuándo está mal el manejo del suelo, ¿no? Estos patógenos de suelo principalmente están fomentados por la mala agricultura. Y si yo tengo problemas de enfermedades en mi suelo, estoy haciendo algo mal. Y es momento de darme cuenta que necesito cambiar el régimen. También tenemos reguladores de ecosistema, de suelos que manejan el ecosistema, sobre todo del suelo mismo. Y voy a hablar un poco de estos, principalmente de algo que comenzó a mencionar Javier, la descomposición de materia orgánica, en este caso muerta. Y quiero hablar de la importancia de esta clase de hongos que dominan el suelo y que juegan un rol clave en descomponer la materia orgánica. Y voy a hablar de qué hacen con esta materia orgánica. Ellos generan biomasa en el suelo. Entonces, aunque yo usaba antes abono, tanto de cuy, pero también de gallina, y aproveché la actividad bacteriana para liberar estos nutrientes, mi suelo se iba degradando. Se iban las bacterias como oxidando o consumiendo la materia orgánica, y cada año tenía menos y menos materia orgánica en mis suelos. Y tenía que aplicar más y más abono para llegar a donde estaba. Pero con un trabajo de los hongos me permite comenzar a acumular biomasa en el suelo. Y voy a explicar cómo después. Y ellos también hacen un trabajo de dióxido de carbono, de cómo fijar dióxido de carbono en forma de la atmósfera a través de las plantas, pero comenzar a fijarlo en el suelo a través de agregados y formas de transformar la biomasa en un carbono estable, como una lignina, como dicen, y otras formas también. Y liberan un montón de ácidos orgánicos que también vamos a tocar, y Pedro, por ejemplo, sabe mucho de este tema, pero generan enzimas, generan cosas afuera del hongo que permitan un montón de actividad esencial para la vida del suelo. Y forman lo que ves un poco en la foto, estos agregados y una estructura. Mucha gente dice que la parte más importante de un manejo del suelo es cuidar los espacios del suelo. Porque todo lo importante pasa en los espacios. Los pequeños poros, etcétera, es donde mueven el agua, mueve el gas, mueve los animales, los lombrices, mueven las raíces. Y estos agregados son esenciales de la estructura, la casa del suelo. Y generan principalmente los hongos.
y nos permiten movilizar ciertos nutrientes. Nutrientes sobre todo que son limitantes aquí en los Andes. Y voy a hablar un poco de estos nutrientes, por ejemplo, como el fósforo, que muchas veces la Concagua está lleno de fósforo en una forma elemental, pero la planta como el cultivo de papa no tiene la forma de aprovecharlo. Y gracias cuando hay un suelo sano, las plantas logran acceso a este fósforo. Y voy a hablar de un estilo de hongo, los micorrizas, que es un organismo que ayuda a las plantas, que trabaja entre las plantas y el suelo y otros organismos, y les ayudan a capturar nutrientes, sobre todo fósforo, azufre, nitrógeno, micronutrientes. Y en verdad sabíamos muy poco de los micorrizas hace unos 40 años. Y nos damos cuenta que las micorrizas, y sobre todo una clase de micorriza, es esencial para meterse en las raíces y conectar a las raíces, extender las raíces hacia el suelo. Y voy a explicar un poco esto también. Y la parte de carbón nos permite a las plantas chupar en un sentido el carbón del suelo y el agua mismo. Sin estas micorrizas, muchas veces las plantas sufren de falta de agua. Las micorrizas, entonces, que son hongos chiquitos en un sentido, que juegan un gran rol de amistad con las plantas. Les permite conectarte con el suelo, con los otros organismos como los hongos, y hace funcionar, hace caminar el suelo de una forma tremenda. Por ejemplo, en esta foto ves las raíces de las plantas, pero comienzas a ver las micorrizas que se conectan con el mundo de los hongos del suelo. Okay. De tal forma que las micorrizas permiten que las raíces aumentan su acceso al volumen del suelo por un factor de 2500. En un sentido, hace 2500 veces más grande las raíces. Y eso es lo que hacen los microorganismos. Disculpe, las micorrizas. Y por eso son tan esenciales. Y es un organismo que descuidamos bastante. Y la biodiversidad de estos organismos es clave. La abundancia de esto es clave para la productividad de un ecosistema agrícola. Okay. Y lo que yo voy aprendiendo ahorita en nuestra finca, es que es muy importante y es una equivocación de solo poner nutrientes en el suelo. Calienta el suelo, fomenta bacterias y estas bacterias generan toxinas, que permitan cierto crecimiento de la planta, pero no permitan el crecimiento de la estructura, el cuerpo del suelo, los agregados y toda esta otra actividad de otros organismos como lombrices, etc. Y no permitan un suelo sano. Lo que tenemos que buscar es una relación sana entre la población de hongos y la población de las bacterias para la productividad de los ecosistemas. En esta lista, disculpe que me doy cuenta que está en inglés, pero muestra que abajo, en los suelos degradados y los suelos con mucho más malezas, por ejemplo, pocos organismos, tienden a ser dominados por bacterias. Pero mientras que vamos diversificando, las plantas, por ejemplo, el suelo mismo se va diversificando con su relación que tiene con cada planta y cada tipo de raíz. Y cuando tú entras en un bosque, comienza a ser completamente dominado por los hongos. Y se nota una dinámica muy distinta. Este es un tema que Paul domina completamente. A través de preguntas, podemos preguntar más detalles de parte de Paul, que ha estudiado mucho los suelos de los bosques. Pero lo que yo vi en mi finca es que para liberarme de la esclavitud de tener que poner más y más y más gallinaza y más y más y más abonos de quiz, tuve que comenzar a alimentar los hongos para que ellos podían manejar los balances. Y voy a terminar explicando cómo. Hemos estado trabajando con un bioreactor
que es un estilo de abonera para fomentar, en este caso, hongos que hemos aislado de bosque y ahora estamos cultivando y la respuesta ha sido tremenda. Ahí en la foto y en el video podrían ver más o menos cómo lo construimos. La clave es que estos hongos necesitan oxígeno. Es un proceso aeróbico. Y aunque tengo plástico o geomembrana, he puesto huecos cada 20 centímetros en la pared. Y también hay huecos en los tubos, para que en cada 20 centímetros, en cada dirección, el cuerpo de material que pongo adentro tiene acceso a oxígeno. ¿Y qué ponemos adentro? Ustedes ya vieron esto, ¿ok? En el video, pero estamos combinando, por ejemplo, típicamente con una abonera que te enseñan en la universidad o en los talleres que en las ONGs, nos enseñan que deberíamos tener como 30 partes de nitrógeno, o disculpe, de carbono, con un parte de nitrógeno por peso, ¿ok? Combinando, por ejemplo, la majara, ¿ok? Con materia seca. En este caso, queremos más o menos 400 partes de carbono, mucho más madera, lignina, materia seca, con un solo parte de nitrógeno. Porque las bacterias viven principalmente de nitrógeno y los hongos viven principalmente, en este caso, del oxígeno y también se alimentan de las maderas. ¿Ok? Y entonces usamos un poco de abono de cuí, como 10%, un poco de pasto verde. Pero la mayor parte en este caso son estilos de viruta, de madera. ¿Okay? Y alimentamos también de microorganismos de bosque. Vamos inoculando y mezclando todo en este cuerpo con mucha agua, ¿okay? Para que esté húmeda y para que se levantan los hongos. Al principio se calienta un poco, pero después de una semana o 15 días ya no está caliente y ya comienza otro proceso. Y el producto final, este es como una esponja seca, pero no se puede hacer una pelota de esto, está seco. Y este tarda entre 6 meses a 9 meses en mi finca, según la temperatura y cómo lo hago. Y es un producto que parece lo que encuentras en la superficie de un bosque. Y está lleno de hongos blancos, hongos de suelo. Y no tiene ningún olor. Okay, no huele como una abonera que de vez en cuando huele como mierda, como majada. Huele más bien como un piso de un bosque. Este es el material final. Y este es lo que usamos para inocular nuestros suelos. Okay. Mientras que vamos también repitiendo este proceso, no solo en el bioreactor, pero también en todas mis parcelas. Y les voy a explicar, es muy importante cambiar el uso de implementos. Por ejemplo, es grave usar un acerón, un tractor, porque el acerón mueve demasiado al suelo y comienza a romper las hifas, las raíces, decimos, del hongo, estas micelios y estas partes que crecen del hongo. Y lo mejor es solamente dar oxígeno al suelo. Debemos comenzar a trabajar mucho más con esta herramienta. Lo conocen como la barra en U. Aquí están algunos estudiantes visitándonos para aprender de cómo lo hacemos en nuestras parcelas. Y vas a ver que todo el suelo está cubierta, todo el tiempo, para proveer condiciones favorables al hongo. También usamos mucho, este es un tractor de gallinas que movimos en la parcela, que siempre están jugando un rol de eliminar las malezas. Sí ponen algo de nitrógeno, no mucho, pero vamos rotando a través de todas las terrazas que tenemos en la finca, por ejemplo, como ves en esta foto, y hemos convertido este Concagua, okay, ahora a un suelo que cada año tiene más y más materia orgánica, es más y más suave. Cada año no tengo que trabajar ya con acerón. Puedo solo trabajar con la barra nu, le doy aeración, voy eliminando las malezas y puedo sembrar de nuevo. Y esta es otra parcela donde vas a ver que siempre estamos tapando, en este caso la bruta fresca solo va en los caminos. Nunca la voy a poner en las parcelas porque sabe amarar toda la actividad bacteriana, microbial.
Y en este caso solo pongo lo que está ya descompuesto. Por ejemplo, después de 6 meses lo voy metiendo poco a poco en las camas. Y por ejemplo, es la forma en estos cultivos. Vas a ver que siempre hay una mezcla de materia seca, en este caso de los bioreactores. Sí mezclado un poco con abono de cuí, pero mucho más seco que es. Y no lo estamos incorporando en el suelo, no estoy girando al suelo, estoy solamente trabajando con la barra nu para que poco a poco se va metiendo, ¿ok? Y creando una condición de sombra para que el suelo mantiene su humedad. Y ahí ves en la foto cómo se quedan nuestros suelos encima y abajo obviamente está mucho más descompuesto. Entonces terminamos con esto. ¿Cómo podemos promover una relación planta-micorriza para que este compañerismo que tiene de multiplicar y extender la capacidad de las raíces de acceder al suelo? ¿Cómo podemos favorecer esto? Primero, no usar agrotóxicos, porque sí matan completamente a estos pequeños organismos en el suelo y su capacidad de funcionar. Reducir la labranza, ¿ok? En todas sus formas. Y mantener el suelo tapado con sombrero porque siempre está húmedo y no se puede resecar. Y siempre tener plantas en el suelo. Estos organismos conviven con las plantas y se mueren cuando no hay plantas. Entonces, para mí, nunca dejo en descanso en suelo sin poner plantas, abonos verdes o que sean cultivos o mezclados. Y hay un tema de diversidad en espacio, de multicultivo, es tener múltiples tipos de organismos en un solo cama, no solamente sembrar monocultivo. O diversidad en tiempo. Por ejemplo, muchas veces sí voy a tener una cama que tiene un cultivo, pero lo voy a rotar con otros organismos, otras especies, con el tiempo, no solamente en el espacio. Y esto nomás, quería terminar con esto para que podamos pasar a recibir preguntas y responder las preguntas con los colegas. Muchas gracias. Hola, muy buenas noches, equipo, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy atento a la charla. Charlas. Perfecto. No, mire, yo creo que el día hemos aprendido cosas que seguramente nosotros como profesionales nos enseñan al revés muchas veces, ¿no? Yo soy agrónomo y cada vez que me reúno con todos los colegas, con Steve, con Javier, a Steve lo estábamos esperando en el Pacha, acuérdense que nos tocó fijar la fecha y no pudimos estar, así que Steve, de alguna manera pudimos también contar contigo. En realidad, pues hay algunas inquietudes que veo que están ahí en redes muy activos. Yo antes de empezar este conversatorio, queríamos saludar porque nos están escuchando, están participando a través de las redes desde muchos sectores del Ecuador y no se diga de Latinoamérica, ¿no? Entonces saludarle a Raúl Quinteros, que nos está siguiendo desde Chile, a Mari Maldonado, que fue uno de los primeros que se conectaron, que está
también pendientes de esta transmisión. También tenemos desde Lima a Jorge Andrade Piedra, desde la finca Uchilla Uchilla también, están saludándonos. En fin, tenemos de muchos rincones, ya vamos a ir conversando y saludándoles en esta transmisión. La gente está muy inquieta, ¿no? en conocer un poco los temas que nos han visto. Recordarles que vamos a tener una trivia, así que muy pendientes, ya está lista. Estamos sorteando un abono. Esto para Riobamba, lastimosamente no podemos llegar al país. Quizá me anime, chicas, el día de hoy. Yo tengo abono también de uno de lombriz para la gente que esté aquí en Quito, así que esa es otra sorpresa. Así que estoy fiándonos con una trivia por ahí para la gente de Quito. Quería preguntarles justamente a los dos, a Steve y a Javier, ¿no? Y saludar también a la compañera que nos compartió esa experiencia. Yo cada vez que veo todo lo que ustedes están mostrando, me parece que estamos trabajando en una finca gigante, como de 20 hectáreas. En realidad, digamos, para una familia vivir dignamente, ustedes, ¿con cuánto consideran? Yo vi la experiencia de la compañera y estaba mostrando una finca gigantesca con toda esa diversidad que tenía. ¿Cuánto necesitamos para vivir con una familia dignamente, una familia de 4 personas, por ejemplo? Bueno, tal vez comienzo con esto. Creo que también es otro tema que Pedro maneja bastante. Cada vez que yo, por lo menos, yo tengo un poco más de 4 hectáreas. Cultivamos 2, pero obviamente todo está en uso, ¿no? Para alimentar los cuis, por ejemplo, 350 cuis son una bestia, ¿no? Comen bastante todos los días. Y bueno, además tenemos gallinas. Manejamos un hato de 100 gallinas y uso cercos eléctricos. Mis gallinas van, bueno, también viven en estas tractores de gallina y trabajan en las terrazas, pero también les movemos, ¿no? Todo el tiempo en el campo. Y en la noche duermen en una casa porque sí, tenemos zorros y de vez en cuando les gustan venir a robar nuestras gallinas. Entonces les encerramos en la noche. Pero yo cada vez que pienso que, bueno, yo me crié en una finca de unos 200 hectáreas. Y yo pensé que este era muy pequeño, ¿no? Soy estadounidense, de mis vecinos, yo creo que tuvimos, si no me equivoco, una de las fincas más pequeñas. Vine aquí a tener 4 hectáreas y yo me recuerdo la única vez que vi llorar a mi papá fue cuando vio mi finca aquí. Y se dio cuenta que solo tenían 4 hectáreas. Sin embargo, nos dimos cuenta que yo gano más plata en 4 hectáreas en Ecuador que mi papá ganaba en 200 y pico hectáreas en los Estados Unidos. Inclusive perdió su finca por temas de deuda a los bancos. Él vendió la finca, pagó sus deudas y quedó con, no sé, unos 100. Bueno, tenía, no me recuerdo exactamente, pero poca plata. No es suficiente para comprar una casa, por ejemplo. Por el sistema, ¿no? Va muy en contra de la gente. Y quedó impresionado porque no tenemos deudas aquí. No ganamos un montón de plata, pero yo no tengo ninguna deuda a nadie, a ningún banco. Entonces, todo lo que generamos queda en la finca, etc. Se quedó impresionado y le transformó su idea. Y lo otro es que al otro día fui a una finca chiquita de 1,500 metros y estaban produciendo hongos y otros temas en forma muy intensiva. Y ellos ganaban más plata, yo creo, en 1,500 metros que yo gano en 4 hectáreas. Pero con la creatividad y la forma de la gente de trabajar, me voy rompiendo los esquemas. Y yo no tengo ninguna respuesta a esta pregunta. No, quedó clarísimo. Yo esta mañana estuve en una charla de agricultura de precisión y se están inventando tecnologías y un montón de cosas, pero la agricultura de precisión la están haciendo ahí las micorrizas. Todos los microorganismos, realmente ellos sí están haciendo agricultura de precisión. Es decir, no necesitamos inventarnos tecnologías de afuera, drones, una serie de cosas, aplicaciones súper raras, cuando creo yo que la agricultura de precisión la hacen justamente los microorganismos. Y qué rico saber eso, que ellos están todos los días. Steve está hoy transmitiendo en vivo con nosotros, tranquilo, mientras que las micorrizas siguen haciendo su trabajo. Y Javier, ¿tú cómo lo ves? En caso tuyo es una agricultura urbana.
¿Cómo lo ves? ¿Cómo le hacemos que un barrio se convenza de que definitivamente así sea un patio trasero puede darle alimento a su familia y en condiciones dignas? Bueno, muchas gracias. Bueno, yo creo que es importante que empecemos por algo, ¿no? Si bien es cierto, en un patio trasero no vas a poder producir toda la comida que tu familia necesita, pero primero te mejora el entorno, ¿no? Te mejora el entorno, te permite una mejor percepción, ¿no? En este caso de lo que es tu hogar, ¿no? En primer lugar. Bueno, yo también hago algo de agricultura, pero la hago fuera, ¿no? Normalmente arriendo terrenos y voy rotando, ¿no? Cultivos, entonces voy pasando de un lado a otro lado, de un lado a otro lado. Pero yo creo que en ciertos entornos y en determinados contextos como el que estamos viviendo por ahora, por ejemplo, es importante que empecemos a redimensionar el tema de la provisión alimentaria, ¿no? Entonces, una cosa que, por ejemplo, es muy útil es el tema de plantas medicinales, por ejemplo, ¿no? Que tú las puedes tener para darle cualquier uso o para condimentos, por ejemplo. No necesitas ir al mercado, ¿no? Las puedes tener tú mismo en tu propio patio, en tu propia maceta, ¿no? Pero obviamente no vamos a decir que con eso vamos a poder alimentar a toda la familia, pero podemos empezar, ¿no? Si luego empiezas a generar redes en donde empiezas a intercambiar cosas con tus vecinos, vas solucionando de a poco el problema, ¿no? Y obviamente necesitamos también tener un nexo con agricultores, ¿no? Que nos provean de alimento complementario. Pero es importante que lo podemos ir demostrando y lo podemos ir haciendo, ¿no? Incluso en el campo, por ejemplo, en las casas del campesino, ¿no? Las esposas son las que ponen las flores alrededor de la casa, y eso solamente, ese hecho, pues muestra una diferencia en el estilo de vida también, ¿no? Entonces, básicamente la belleza escénica que genera, en este caso, en el hogar, ¿no? Que tiene que ver también con el sentirse bien. Muchas gracias, Javier. Clarísimo tu explicación. Y pues yo siempre que conozco estas experiencias, ¿no? De Steve, de la compañera Raquel, del mismo Javier, de tantos que han pasado aquí por el Pachafest, siempre me pregunto si yo estoy con un agricultor de agricultura convencional, digamos, ¿cuál sería ese primer mensaje, digamos? ¿Qué debería yo decirle a él para que se empiece un poco a separar de esa dependencia de los agrotóxicos? Porque ustedes saben que ellos tienen campañas de promoción, siempre hay soluciones, o se inventan a veces problemas para ellos mismos vender la solución. ¿Cómo haría yo? Me imagino en un escenario en Chimborazo, yo trabajo ahí en Chimborazo, con un productor conversando de la problemática. ¿Cómo haría yo para hacerle que se anime a esa transición y sobre todo para darle algo de esperanza, ¿no? Porque yo no sé, yo me imagino que ha sido una lucha de años para llegar a tener lo que ustedes tienen efectivamente en la finca de Steve. Pero ¿cómo harían ustedes? ¿Qué creen que uno debe plantearle al productor? ¿Cómo hacer que se pueda romper? ¿Y dónde él debería esforzarse, digamos, sobre todo? Yo creería que lo principal y lo primero que se debería hacer es empezar en un proceso de rotación de cultivos, ¿no? Entonces, ir tratando de a poco de romper el monocultivo, primero, ir tratando un poco de diversificar los escenarios, ¿no? Pero obviamente esto va de la mano con un sistema de mercado diferente, ¿no? Porque obviamente, ¿no? Un agricultor que está acostumbrado a producir 100 hectáreas de papa, por ejemplo, ¿no? No tiene muchas alternativas de rotación y obviamente ha enfocado todo su sistema de vida al comercio posiblemente de la papa y a rotarlo posiblemente con pastos. Entonces, ahora el mercado en sí no ayuda mucho a que tú puedas empezar a diversificar, ¿no? Hemos visto muchos agricultores que tienen varios cultivos y les es difícil acceder al mercado, ¿no? Entonces tienen que buscar estrategias y formas para poder comercializar su producción, ¿no?
pero obviamente eso les obliga también a organizarse, a unirse y a dar las respuestas que hemos visto en casi todo el país en esta pandemia, ¿no? Que son sistemas más resilientes, ¿no? Entonces, en pequeños sitios, en pequeñas ferias, ¿no? Empiezas a presentarse como un escenario, como un espacio para dar una respuesta a estos agricultores, ¿no? Entonces, yo creo que sí se necesita de un impulso interno de las fincas, de los agricultores, pero también el sistema debe ir cambiando poco a poco, ¿no? Y para que el sistema vaya cambiando poco a poco, el consumidor también, o su percepción de cómo mira los alimentos, debe ir cambiando también. Entonces, no podemos tener un tipo de agricultura sana, digámoslo así, sin tener consumidores aliados, ¿no? Entonces, el tema va de la mano, ¿no? Entonces, porque al final del día, quienes van a permitir el financiamiento de todas estas iniciativas no van a ser las ONGs, no van a ser los gobiernos, van a ser y tienen que ser los mismos consumidores, ¿no? Y como lo hemos visto en esta última época en la que nos ha pegado duro el tema alimentario en algunas zonas, en especial en algunas zonas alejadas y marginadas económicamente, ¿no? Entonces, una de las salidas precisamente para aliviar ese tema es los sistemas de producción local, ¿no? Y Steve, ¿dónde estaría el truco? Esa parte para incentivar este productor que tiene todas las interrogantes, que claro, te ve y dice, bueno, pero él lleva años en eso, además, ¿yo cómo haría? Yo por lo menos paré de dar consejos a los agricultores, ¿no? Lo que hago es les invito a la finca y que ven cómo estamos produciendo. Nunca digo a un agricultor que no debería aplicar plaguicidas, por ejemplo, ¿no? Yo simplemente digo que yo no aplico. Vengas a ver y yo también hablaría de mi propia experiencia, ¿no? Porque yo sí me crié en una finca que no fue orgánica, ¿no? Yo desde joven aplicaba fertilizantes y plaguicidas y llegué a trabajar en Nicaragua en los años 80. Justo en este momento estaba levantándose el movimiento campesino. Y hubo un embargo, ¿no? Entonces no habían fertilizantes, no había plaguicidas. Entonces me pidieron ayudarles a los agricultores y digo, bueno, vamos a ver qué podemos hacer, ¿no? Y ahí nos metimos y por fuerza de necesidad nos tocó sembrar sin químicos, ¿no? Y me di cuenta rápidamente que fue posible, ¿no? Y me tocó leer de los abonos verdes y un montón de temas, ¿no? Y yo logré convencerme, no por los argumentos de los técnicos, de los románticos, de los ecologistas, fue principalmente por experiencia. Y yo creo que un agricultor necesita esta experiencia, tiene que verlo con sus ojos, tiene que experimentarlo para creer. Pero lo que siempre podemos decir es que en lugares como los Andes llevamos 3.500 años de estar cultivando sin agroquímicos. Y en apenas en nuestra vida, podemos decir en 40 años, hasta 75 años en el peor caso, la gente ha comenzado a usar estos productos, ¿no? Entonces es obvio que es posible. ¿Cómo hacerlo? Pues esto requiere mucha creatividad, ¿no? Pero mi argumento es no tratar de convencerles con palabras, es simplemente con experiencias. Y no tienes que ser romántico. En Ecuador hay miles de ejemplos, disculpe, de gente que ya lo están haciendo. Estoy un día largo. Entonces siempre hay a la mano, cerca. Y como dijo Javier, necesitamos la ayuda de los coproductores, ¿no? De la gente que se alimenta, que comiencen a poner presión, ¿no? Porque ellos también influyen en los mercados. Justo son los donantes de los buenos y los malos sistemas agroalimentarios. Y necesitamos aliarnos con esta gente para que aumenten la presión por una producción cada vez más responsable. De acuerdo, yo creo que lo que han dicho, ¿no? La experiencia sobre todo es la que va animando a la gente a sumarse a este esfuerzo.
Creo que podemos tener espacio para algunas preguntas de la gente que nos sigue en redes. No sé, Steffi, por ahí, tengo una de Roberto Cortaire que decía que hay gente que considera que digamos, los mejores procesos para obtener descomposición de materia orgánica son de las bacterias. Ustedes nos han dicho hoy que los hongos tienen una función importante. ¿Cómo es esa relación, digamos? ¿Cómo se busca esta relación y cómo propiciamos una adecuada diversidad de microorganismos en el suelo? Yo quisiera pasar esto de pronto a Pedro o Paul, cualquier de los dos. De acuerdo, sí, tenemos más colaboradores. Ellos son los expertos de este tema y yo creo que un gran error que yo veo en el colectivo agroecológico es que hablamos demasiado sobre mierda, majada y bacterias. Tenemos que comenzar a profundizar la conversación. No sé si Pedro o Paul podría ayudarnos a hablar un poco de los otros organismos y su importancia para la salud del suelo. Le damos la palabra a Paul primero. Adelante, Pedro. Bueno. Creo que es interesante los temas tocados y han sido, digamos, como una verdadera acordeón, en el sentido de que salimos de la microvida en el suelo para entender los procesos sociales, digamos, a mayor escala, y entender un poco el tema de manejo, génesis de suelo como problemática. Y pienso allí de que uno de los temas centrales, ¿no?, que está nombrado como factor y que es de lo más importante en el país, es la pérdida física del suelo, ¿no? Y que si tenemos un 50, un 60% de erosión en los suelos, significan millones y millones de kilómetros cúbicos de suelo y de fertilizante y de microvida, etcétera, que se está perdiendo todos los días en el país. Entonces pienso que el tema central en pueblos de montaña como los nuestros, ¿no?, es de demasiada relevancia dejar un tema como el tema de los procesos que están en la base de la erosión como punto principal y bajamos, digamos, a problemas secundarios que son como mantener salud de suelo, calidad de suelo y factores concomitantes al problema. Entonces, si piramidizamos así un poco las cosas, creo que entonces se pone más relevante el hablar de los contextos en los cuales hablamos, ¿no? Entonces, si estamos hablando de contextos, la primera diapositiva que mostró Javier, yo me estaba riendo solo porque en la primera diapositiva de la izquierda mostró exactamente lo que significa vivir en montaña. Un suelo plano, negro, andosol, profundo, con algunas prácticas, e inmediatamente las condiciones predominantes más al fondo de ladera, con una condición casi completamente degradada. Entonces, esa primera foto es la que más a mí me impacta cuando empezamos a hablar de los tremendos esfuerzos que hacemos para entender el rol de la materia orgánica, de los procesos de finca, de entender la microvida en su complejidad, con esta otra cosa que es como un martillo, ¿no?, cuando queremos buscar soluciones. Entonces, ese sería, digamos, mi primer comentario. Después ya podemos ligarlos, digamos, a los temas de ¿cómo se llama?, de formación de suelo, del rol que la microvida juega allí, de procesos muy interesantes como, por ejemplo, son todos los procesos de receptividad y supresividad de suelos, que la mayor parte de las veces son en los suelos agrícolas, me refiero yo, ¿no? Porque, digamos, las imágenes que nos han mostrado son mucho de las sucesiones naturales y cómo la interacción entre la microbiota, mesobiota, microvida, microfauna genera espacio y da una interacción sobre las cuales las sucesiones ecológicas se forman. Eso es perfecto. Pero cuando vamos al tema de agroecología, de agricultura sustentable o cualquier otro concepto,
estamos hablando de sistemas intervenidos y por lo tanto los sesgos en producción o los sesgos en buen manejo están de una u otra manera ligadas a cómo coincidimos espacios que han sido intervenidos. Entonces, es la intervención humana, la antropizada, digamos, de los suelos, ¿no? Lo que dictaminan sus dinámicas, tanto productivas como biológicas y estructurales. Por eso decimos, digamos, que el suelo dice un organismo vivo en forma metafórica, en el sentido de que hay una unión muy íntima entre bacterias, virus, nematodos, hongos, etcétera, que hacen que esa matriz funcione de una manera de ser sana en el sentido que genera cultivos sanos, que genera servicios sanos, que puede limpiar agua, que puede generar nutrientes que las plantas sí pueden captar. Entonces son mecanismos muy finos allí, ¿no? Entre sucesiones de hongos dulces a actinomicetes que son capaces de entender y desdoblar la materia más recalcitrante, digamos, el humo estable, ¿no? Y producir sustancias que permiten que este conjunto de raicillas, raíces y micorrizas, tal como un poco estaba hablando Steve, generen a su vez, digamos, condiciones óptimas para el funcionamiento de las plantas. Pero es, a mi modo de ver, en ese sentido, el hecho de lograr sistemas apropiados por cada contexto en los cuales los estímulos para que se produzca una mayor acción de los microorganismos como hongos o como bacterias está determinado por la diversidad, la complejidad del sistema, los temas de rotación que son tremendamente importantes, ¿no? No se olviden que antes de los años 50 las rotaciones típicas eran de un año cada 6, cada 8, cada 10, de volver con un mismo cultivo a un mismo lugar. No se conocía esto de que tú puedes multiplicar papas año tras año en un cultivo. Eso no existía, eso olvídense. Eran rotaciones largas en el tiempo y complicadas en el uso de mezcla de variedades y de especies sobre los territorios, por un lado, y por el otro lado era el uso múltiple de los paisajes. Cada microsistema se utilizaba en forma de lo que se llamaba la microverticalidad en los Andes, ¿no? Entonces tenemos muchas cosas complejas que tienen que ver con el manejo, pero que eso determina finalmente qué es lo que tú estás viendo como composición de microorganismos que son funcionales o no son funcionales para mantener un suelo de calidad y de microvida. Entonces, de allí podemos seguir y cortar, ¿no? Y para darle idea, Alex, hay cosas que los hongos hacen que las bacterias no hacen. Y eso es muy importante. Por ejemplo, en agroecología, mucha gente o agricultura orgánica piensan que es suficiente parar de usar fertilizantes sintéticos y usar gallinaza para alimentar el suelo. Yo no estoy de acuerdo. Porque cuando meto la majara de gallina, decimos, muy alto en nitrógeno, y lo incorporo en el suelo violentamente con un acerón, estoy alimentando bacterias, estoy liberando nutrientes, pero estoy desfavoreciendo la población de hongos, ¿no? En un suelo sano, en mi mano, ¿no? En pequeño, ¿no? Sale casi 8 kilómetros de hongos en largo, ¿no? Que están metidos en este suelo, micorrizas y organismos pequeños de hongos. Pero sin embargo, se mueren si solo estoy usando gallinaza. Para mí no es agroecología si no estamos haciendo labranza reducida hasta cero labranza y si no estamos dejando tapado al suelo todo el tiempo. Es un momento cuando tenemos que ir mucho más allá de solamente parar de usar químicos. Ya tenemos que comenzar a construir estructuras del suelo y son los hongos que estructuran el suelo. Y para mí tenemos que sí manejar las bacterias, no, vamos a trabajar con este tipo de microorganismos, pero tenemos que entender que lo que nos da estructura, lo que nos da agregados, lo que conserva los espacios de suelo son los hongos. Y yo creo que es momento que hablamos más allá de decir que más materia orgánica es mejor.
qué tipo de materia orgánica que comenzó a decir Javier, y qué estamos alimentando y qué balance estamos logrando en el suelo. Ya es hora de profundizar porque llevamos casi 40 años de agroecología aquí en este país, pero quedamos todavía en pañales y hay mucho más que podemos hacer. Pues ustedes han planteado justamente esos retos que tenemos por delante en la agroecología, porque además los microorganismos no los conocemos todavía. Ahí estamos recién entendiendo esas relaciones. Yo creo que es una ciencia por crecer. Sin embargo, están ahí ayudándonos día a día. Un trabajo silencioso, pero me parece importante empezarlos a conocer. Y de lo que nos comentaba Pedro, justamente lo que nos han enseñado es que los suelos, después de que están hechos pedazos, es imposible recuperar. Y estamos viendo que no es así, que se puede hacer, solo que hay que entender estas lógicas. Y que lo que necesitamos es precisamente eso, conocer estas dinámicas, romper también esos esquemas, ¿no? Nos hemos a veces pegado de un discurso, pero en realidad creo que nos falta profundizar. Yo creo que coincido plenamente. Estefi, ¿alguna inquietud del público? Yo hasta eso voy a saludar precisamente a todos los que nos están siguiendo en redes, a Victoriano Payo, que también nos está escuchando desde PIFO, Maruja Morocho, que con ella compartimos trabajo, estamos justamente en el tema de la quinoa. Steve, usted debe conocer a Fausto Yumisaca también de Lineat, estamos trabajando con qué bueno que es un equipo con los que han trabajado ustedes también. Angelina también, que está saludándonos, y tenemos desde Brasil también un saludo enorme a Raquel Crispín, que nos está sintonizando. Steffi, preguntas del público. Claro, tenemos preguntas bastante importantes del público, así que creo que Clarita puede iniciar con las preguntas que ella tiene. Bien, es simplemente oxigenación. Si no tenemos suficiente oxígeno, comienza a calentarse mucho y comienza a favorecer las bacterias. Las bacterias pueden vivir inclusive en ambientes anaeróbicas, ¿no? Entonces la idea y vas a ver en el suelo de un bosque, siempre es liviano y siempre si huele es la hoja que está encima, siempre tiene este olor de fresco, ¿no? No huele como majada, por ejemplo. Entonces juega este rol, pero vas a ver en las paredes que hay alrededor muchos huecos. Y bueno, en Pacha Fest tuvimos dos colegas que hicieron una pasantía en la finca de las Spoch, estudiantes de Javier, creo. Y ellas creo que presentaron un poco cómo hacer un bioreactor. Pero en otros espacios, si hay interés en los detalles, podemos buscar a través del grupo de Pacha Fest cómo comunicar, cómo llegar con máscaras que sea, para que hagamos junto la práctica. Porque para mí ha sido muy útil para aumentar la población, inocular mis suelos con populaciones de hongos y luego crear un sistema agrícola que les alimenta para que puedan sobrevivir. Y después nunca tengo que hacerlo otra vez, por si acaso. Pero bueno, esta es oxigenación. Pero todas las paredes también tienen huecos cada 20 centímetros. Listo, Clarita. ¿Tengo más preguntas? No sé si
Yeah. Paul the House, el amigo forestal, tú estás presente. Te vemos. Parece que estás en mute. Porque justo hemos estado estudiando este tema. Estamos en un trabajo, aquí donde yo vivo en un volcán que se llama Ilaló, que divide el Valle de Tumbaco del Valle de los Chillos. Son 6.900 hectáreas. Y estamos en un proyecto con Paul de recuperar este volcán. Y justo estamos creando un bosque nativo de 100 años de madurez en 10 años. Y estamos usando corteza de eucalipto. Han traído a mi finca van a traer 80 boquetas de corteza de eucalipto. Parece que Paul no está quitando su mute. No sé si estará despierto. Pero donde voy es, por mi sorpresa, está funcionando. La corteza tiene un poco más de nitrógeno. No hay ningún efecto lo que llamamos aliopático, que yo esperaba. Igual Pacho Gangotena lleva años y está trabajando con viruta de eucalipto. Igual yo con otras maderas y no he visto ningún problema con la corteza de eucalipto y con la viruta, siempre cuando pasa por microorganismos en un proceso de descomposición. Sí está funcionando muy bien por mi sorpresa y lastimosamente Paul no está despierto, está dormido en su campo. O si no, nos podría proveer mucho más detalles porque él está trabajando en algo muy simpático que se llaman las ramas machucadas y trituradas de eucalipto, donde no los incorpora, solamente los machuca y los corta, ramas jóvenes de todos los árboles y los deja encima del suelo. Para comenzar procesos, no incorporar, etcétera, para recuperar áreas grandes de cientos de hectáreas hasta miles de hectáreas encima de Cangagua. Pues aprovechemos para comprometerlo a la siguiente charla, Steve. Yo creo que sería fascinante conocer este sistema que Paul... Así que no le quites espacio, Steve, déjalo que nos va a hablar sobre estos temas. Pero primero hay que darle un café. No, cuando vea otra vez en replay, ahí se va a dar cuenta de todos los compromisos, de cuánto lo comprometiste. No sé si hay más preguntas del público, quería ver si... Solo complementar... Tengo dos preguntas más, perdón. Solo complementar los beneficios que puede traer el uso de la viruta, por ejemplo, el aserrín de eucalipto, sobre todo como Steve lo hace, ¿no?, en los caminos, porque eso se vuelve un almacén de agua y sobre todo en zonas en donde, como en muchas zonas, el agua es muy deficitaria, entonces te ayuda grandemente, ¿no? Entonces, además de servir de un reservorio de agua, pues también te va a permitir como que esponjar el suelo, ¿no? Como que inflarlo un poco para que permita una mayor circulación de oxígeno, ¿no? Bueno, ¿será que sí me entiende? ¿Me escuchan ahora? Perfecto, ya te quedas. Ahora sí, tomaste un café y te despertaste. El problema es que tengo 3 botones para reiniciar el micrófono y ninguno me quería funcionar. Y al final encontré otro sistema para abrir el audio y yo estaba ahí tratando, espichando un montón estoy más acostumbrado al Skype. Y bueno, entonces la cuestión, bueno, hay un punto que escuché de Javier al principio. Creo que hay que revisar. El problema es que entiendo que, bueno, yo llevo viviendo en América Latina 40 años, desde el año 80, entre México, Colombia, Ecuador, más que todo. Entiendo que hay mucho interés por la agricultura ecológica, pero que en general la formación a nivel universitario sigue igual. Entonces, lo primero que escucho es la nutrición mineral de las plantas. Y realmente desde el principio del siglo pasado, ya muchos investigadores y pensadores como los de la biodinámica cuestionaban el concepto de nutrición mineral que fue avanzado en el siglo XIX. En realidad nos pasa a las plantas
lo mismo que a los animales y al ser humano. Uno puede comparar las raíces de las plantas a lo mismo, a una forma como revertir, como un guante que se voltea, que es nuestro intestino. Nuestro intestino puede absorber minerales, pero ustedes si necesitan, por ejemplo, magnesio, van a tomar una solución de cloruro de magnesio, van a absorber una parte, pero la mayor parte le va a dar una diarrea. Entonces, con las plantas pasa un poco lo mismo. El hecho de que uno pueda alimentar las plantas con minerales no quiere decir que sea su modo de alimentación natural. Lo que sí está casi comprobado, pero eso todavía debería profundizar, es que la mayoría de los nutrientes del suelo llegan dentro de las raíces a través, como dijo Steve, los hongos, por ejemplo, que ayudan a absorber el fósforo y otros nutrientes, pero las bacterias también tienen su papel. Entonces, nosotros tenemos en los intestinos entre 1 y 2 kilos de bacterias, de hongos, de levaduras, de virus. Todos tienen un papel para ayudar a la absorción, pero la absorción se hace básicamente con, por ejemplo, nutrientes con quelatos. Por ejemplo, volviendo al ejemplo del cloruro de magnesio, la mejor forma de absorber sin problema intestinal el magnesio es un quelato, por ejemplo, el treonato o el biglicinato. Entonces hay que hacer esa comparación. Hay que recordar que habría que sacarse un poco de la cabeza el concepto de nutrición mineral de las plantas. Básicamente lo que nosotros hacemos cuando le damos tanto minerales como materia orgánica al suelo es alimentar la microflora y la mesofauna, y esa es la que está encargada de surtir quelatos y productos ya bastante complejos a las plantas, ¿no? Entonces, eso es importante porque si no, podríamos, y de hecho mucha gente confunde, lo estamos hablando esta tarde con Steve, confunde los cultivos hidropónicos, que son estrictamente, aunque ahora ya hay un modelo de hidropónicos con humus, ácidos húmicos líquidos, pero básicamente los hidropónicos es con abono químico en solución. Entonces hay gente que piensa que eso es agricultura ecológica. Y es todo el contrario, no hay agricultura biológica o ecológica orgánica sin microorganismos. Por eso no puede haber ningún sistema basado en todo lo que escuchamos de hidropónicos, acuapónicos y todo, son el contrasentido completo de la agricultura ecológica. Eso hay que insistirlo mucho. Yo trabajo, como soy agrónomo y forestal, me interesó mucho el tema del aprovechamiento de los residuos forestales por una razón sencilla, es que un profesor, bueno, primero hubo unos experimentos hace 50 años en Francia con lo que llamamos compostaje de brosa, o es decir, de ramas y troncos triturados, y eso fue retomado por un canadiense que, bueno, ya murió hace pocos años, que se llama Villeneuve, que podemos profundizar en otra oportunidad, que él demostró que, bueno, es una hipótesis que todavía mucha gente cuestiona porque realmente no se ha estudiado. Muchos dicen que los suelos se conocen menos la vida del suelo y el funcionamiento del suelo que la superficie de Marte. ¿Sí? Tenemos más conocimiento de Marte que del suelo. Entonces hay que entender que hay que profundizar muchísimo en ese tema. Él explicaba que la lignina de la madera, las plantas que tienen lignina, es la que da origen al humus, a los ácidos húmedos, a todas las formas de humus del suelo. Y que prácticamente uno tiene que entender que la agricultura, tanto de parte de agricultores como de agrónomos, consiste en una explotación minera de lo que han formado suelos, los bosques durante 15.000, 20.000 millones de años. Entonces, de hecho, él demostró que se podía hacer
perfectamente agricultura sin animales. Uno puede llegar al mismo nivel de fertilidad, recuperando obviamente a través de la recuperación de materia orgánica, pero también de elementos nutritivos complejos, solo con árboles, solo con bosques, ¿sí? Eso es un punto muy importante, sobre todo cuando vayan a tratar con campesinos, con comunidades indígenas, rescatar el valor de los bosques, que son los que fabrican los suelos. La agricultura se dedica a destruir los suelos y en el peor de los casos los termina acabando, tanto que en 150 años hemos destruido más suelos que en 12.000 años, ¿sí? Con la agricultura moderna. Eso es muy importante, volviendo a lo que dijo Pedro, ese tema que también es una preocupación mía de la conservación y recuperación del suelo. Hay un punto que hay que recordar muy importante. Yo le comentaba a Steve que yo, de una experiencia mía en Colombia, donde una señora mandó a agarrar, bueno, con asadón, una parcela para hortalizas en una zona un poco pendiente, es una cafetera. Llegó el aguacero del siglo la noche siguiente y ella perdió 2 centímetros de suelo en una noche. Entonces le explicaba a esa señora, mire, usted perdió 2 centímetros. En clima tropical se necesita por lo menos 400 años para producir, para fabricar naturalmente 1 centímetro de suelo. En clima frío hasta 2.000 años. Entonces en una noche había perdido en 200 años y 4.000 años, según el clima, ¿sí? Entonces, ese es un concepto sumamente fundamental. O sea, nosotros no podemos esperar 4.000 años para que se recupere el suelo. Entonces, lo más importante es protegerlo, lo que ha explicado muy en detalle Steve. Ahora, la técnica que podemos detallar en otra oportunidad, lo de la madera ramayal fragmentada, tiene esa ventaja de que es casi como rehacer en acelerado lo que los suelos demoran siglos para hacer. Por eso nos toca hacer un trabajo tenaz de triturar el material y aplicarlo en el suelo, en superficie del suelo. Eso es otra cosa también que ustedes analicen su lenguaje y van a escuchar incorporar materia orgánica. Una materia orgánica fresca nunca se incorpora. ¿Por qué? Porque los hongos, lo dijo Steve también, necesitan 21% de oxígeno. Y entonces cuando usted entierra a más de 5 o 10 centímetros en su suelo, por ejemplo, un poco compacto, pues se pierde la actividad de los hongos y ahí se pasa a una descomposición más que todo bacteriana. Entonces ahí es donde empieza a dañarse el suelo, empieza a ser más susceptible a la erosión. Entonces, en ese tema nos podemos extender mucho, pero yo recomendaría a todos los interesados, recomendaría releer todos los documentos de desgraciadamente, que la persona que murió hace poco, este año, a la doctora, la profesora Ana Primavesi, sobre los suelos tropicales. Eso me parece fundamental. Y ella no habla tanto de nutrición mineral, habla de minerales, de oligoelementos, pero siempre pensando a través del suelo, es decir, a través de la microflora del suelo. ¿Sí? Es la microflora que incorpora. De hecho, hay otro concepto que va de un francés que desarrolló el concepto de ahora se me fue la paloma, el concepto de nutrición de planta y mostrar que los insectos, parásitos, chupadores, lo que buscan en una planta son justamente esos minerales nutrientes simples. Inclusive uno puede hacer lo mismo o peor con estiércol fresco, no asimilado por los microorganismos, puede tener el mismo impacto en aporte de nitrato que hace que la planta se va a volver muy susceptible, por ejemplo, a los pulgones. Si usted echa demasiado estiércol fresco sin compostar, sin transformarlo a través de la microflora, pues va a tener el mismo efecto que aplicar nitrato. Así Entonces, ven que Paul tiene mucho para ofrecer y hay que organizar otra sesión. Bueno,
No sé, no me atreví a decirle, Pablo, hagamos una conferencia, el Pacha la organizamos y yo sé que va a haber mucha gente porque nos están hablando realmente de otras dimensiones, de tiempo, de escala, cierto que a veces es diferente, es complejo, no nos cabe en la cabeza como fruto de 2000 años de evolución, tenemos un suelo y como usted dice, en unos minutos se nos escapa, o estas escalas tan diminutas que es difícil comprender. Creo que nos queda apenas espacio para las trivias y unos agradecimientos y todo lo que tienen preparado el equipo del Pacha Fest y obviamente la gente yo creo que está expectante. Entonces, adelante Steffi, Clarita, ¿cómo vamos ahí? Bueno, creo que iniciemos la parte de las trivias con la pregunta que Alex ya tiene planteada. Entonces, la dinámica va a ser así. Alex hace la pregunta y las 5 primeras personas que respondan correctamente van a formar parte del sorteo. Entonces, luego vamos a, entre las 5 personas, sortear al ganador. Y la segunda forma de ganarse el segundo saco del Lombricompost que tenemos es a las personas que compartieron la transmisión en vivo. Entonces, las vamos igual a ir viendo. Entonces, recuerden que igual que este sorteo es únicamente para las personas de Riobamba, no podemos hacer envíos a otras ciudades, lamentablemente, pero participen. Entonces, Alex, puedes empezar con la pregunta para ya poder seguir moviendo. Yo tengo un saco más del Lombricompost para todos los que nos están siguiendo aquí cerquita a Pifo, así que tenemos uno más para entregar. Ya, listo, 3. De esto no hablamos, sí, de esto no hablamos mucho, pero yo quería preguntarle al público, atención, la diversificación de cultivos que hablamos por ahí, ¿nos permite o esto agota los suelos? Cuando uno tiene cultivos diversos, todos los cultivos ahí compitiendo por clientes, fomentan la presencia de bacterias. Si yo tengo más cultivos ahí, fomentan más la presencia de bacterias. O también si yo tengo los cultivos diversos, me ayuda a diversificar los microorganismos en el suelo. Son 3 opciones. Me agotan el suelo, me fomentan las bacterias o me ayuda a diversificar los microorganismos en el suelo. ¿Qué pasa cuando yo tengo cultivos diversos? Ya, nos pueden ir dejando las respuestas en los comentarios. Mientras tanto, vamos a sortear a la gente que compartió el envío. Entonces, ayúdenme con un número del 1 al 37, que son las personas que han compartido la transmisión en vivo. Entonces, no sé, Javi, Clarita, un número. El 15, la persona que se ganó el saco de Lombricompost es... A ver, se nos va aquí. Yo no tengo Facebook, por eso no sé qué pasa en Facebook, en redes sociales, yo soy... Pero ustedes me dicen, Steve, si tienes Facebook, estás en la onda de las redes sociales. ¿Quién es, Steffi? Ya, tengo el nombre de la ganadora, es Marcela Moreno. Marcela Moreno, felicitaciones, te acabas de ganar. Felicitaciones, Marcela. Ya, ahora seguimos, si todavía no tenemos al ganador del segundo saco del Lombricompost, creo que Clarita puede empezar haciéndonos también una invitación a eventos que vamos a tener la próxima semana. Ok. Así, a ver. Tenemos... Ya. La respuesta correcta, ¿lo podemos decir, Alex, para ya poder ir revisando a quiénes son los ganadores? Los 2 ganadores que tendríamos. No, para mí estuvo clarísimo que la diversificación de cultivos nos mejora la diversidad de los microorganismos. Eso nos comentó Stephen, ¿no? Que es algo que a veces no lo vemos, ¿no? Lo que pasa arriba tiene una conexión directa con lo que pasa abajo en el suelo. Y si hacemos un monocultivo,
matamos toda esa diversidad, ¿no? Esa riqueza. Entonces, ¿contestaron por ahí? Sí, tenemos a 2 personas que contestaron correctamente hasta ahorita. Está Efraín Payo, que comentó diversifica microorganismos. Mai Eli me ayuda a diversificar el suelo. Ellos son los que han respondido, de ahí las demás personas han puesto solo diversificar, y también Jefferson Gonzalo Silva. Entonces, entre ellos 3, hagamos el sorteo. Voy a hacer papelitos rapidito a las 3 personas. Entonces, y vamos a ver quién es el ganador. Listo, ya tengo los papeles listos para las personas. Son 2 ganadores, ¿verdad? Que tenemos que tener aquí. Sí. Ya, listo. El primer ganador es el número 3, que es Jefferson Gonzalo Silva. Bien, Jefferson, te has ganado. Y el segundo ganador es Mai Eli. Ella también es la ganadora, también del otro saco del lombricompost. Bravo, Bien, felicitaciones. Espero que puedas aprovechar todo esto que está al alcance de todos realmente, que se sigan juntando con nosotros en las transmisiones, ¿no? Estén muy pendientes en redes sociales. Y yo también agradecido de este rico espacio. He aprendido un montón con Steve, con Paul, con Pedro, con Javier, con Raquel, que nos mostró un poco su vivencia, ¿no, chicas? Sí, gracias a todos los que nos han seguido. Muchísimas gracias a todos, igual por formar parte de este taller. Los esperamos en los próximos eventos. Sí, estén atentos a las redes sociales, ahí vamos a estar publicando todo. Si hay más preguntas, porque se nos quedaron muchísimas preguntas, las vamos a ir contestando semana a semana. Steve, muchas gracias, a Paul, a Pedro. Yo me metí en un problema aquí en el conjunto porque estamos haciendo compost, así que seguramente les voy a escribir. Tengo a todos los vecinos así como pendientes, bueno, ¿cuándo arrancamos? Así que muchas gracias de mi parte. Muchas gracias, Claudita. Muchas gracias, Steffi, por todos, a todo el equipo del Pacha Fest. El día de hoy se lucieron. Gracias a todos. Chévere, gracias, muy amable.